Una delegación del dictador Daniel Ortega, encabezada por Laureano Ortega, Denis Moncada e Iván Acosta, estuvieron recientemente en Bielorrusia y se reunieron con Alexander Lukashenko, quien dijo que ese país tiene todo para ayudar a Nicaragua, aunque todos sabemos que ese país depende en gran medida de Rusia, como lo vamos a explicar. La primera pregunta que nos haríamos es, ¿qué busca en realidad Daniel Ortega estrechando relaciones con Bielorrusia, que es el principal satélite de Rusia en esta región, que es además un declarado enemigo de Ucrania? Lo primero es que desde siempre la estrategia de Daniel Ortega ha sido afianzar un eje de cooperación con estados, con regímenes que en su lógica profundamente anti-norteamericana le hagan contrapeso a Estados Unidos. Es lo que le hemos llamado antes Ortega y sus amistades peligrosas. Tema sobre el cual ya hemos publicado dos libros, uno con el IEP junto a otros autores en Hechos y Tendencias, donde hablamos sobre las relaciones de Nicaragua, Venezuela e Irán allá por el 2009, y el segundo libro con el Centro Wilson en Estados Unidos. Es un tema que ya lo hemos venido hablando. Recordemos que así como en la década de los años 80, esa vinculación política del Frente Sandinista, en primera instancia con Cuba, pero también con la Unión Soviética y los países del bloque soviético, luego del colapso de la Unión Soviética, Ortega inició un acercamiento acelerado con Venezuela, con Cuba, con Rusia, con Irán. Recordemos, por ejemplo, cómo Mahmoud Ahmadinejad visitó Nicaragua en dos ocasiones, durante aquellos años en que Mahmoud Ahmadinejad era presidente de la República Islámica de Irán. Esa misma lógica llevó a Ortega a romper relaciones con Taiwán, que es una democracia, e iniciar sus alianzas con China, que es una dictadura del Partido Comunista y que obedece a esa lógica anti-norteamericana de Ortega de buscar cómo aliarse con los enemigos de Estados Unidos. Esa lógica anti-norteamericana de Ortega también le ha llevado a trabajar de cerca con otros aliados de Putin, como es en este caso particular Alexander Lukashenko. Sabemos que Bielorrusia no solo ha expresado su apoyo a Rusia, sino que también comparte la misma narrativa del club de Putin, del club de Maduro, que en relación a la invasión a Ucrania han llamado a las acciones de la ONU y se han referido a la Unión Europea como injerencistas occidentales. Lukashenko también ha acusado a la OTAN de injerencista. Nos preguntamos qué se procura con esto, cuáles son las supuestas bases legales para firmar acuerdos comerciales con Bielorrusia, pero sobre todo, qué beneficio económico le traería a Nicaragua esas relaciones con Bielorrusia. La verdad es que nada. Desde el punto de vista económico, no veo mucho que se pueda lograr. La economía de Bielorrusia se caracteriza por ser una economía de planificación centralizada, con un importante sector estatal. El régimen de Lukashenko desempeña el papel dominante en las principales actividades económicas de Bielorrusia y las empresas estatales son las que prevalecen. Eso quiere decir que relaciones de libre mercado que puedan beneficiar de verdad a los sectores más competitivos de Nicaragua, no los vemos. Es cierto que Bielorrusia tiene una base industrial desarrollada, sobre todo en sectores como la fabricación de maquinaria, la petroquímica, la metalurgia, pero no tiene ninguna capacidad de ser ni un gran cooperante para Nicaragua, ni un socio comercial con Nicaragua, cuando somos un país cuyas relaciones históricas comerciales han sido con Estados Unidos, con América Latina y con Europa. Además, Bielorrusia enfrenta grandes retos económicos. Depende de las importaciones subvencionadas por Rusia. Depende del apoyo energético de Rusia. Y además tiene mucha inflación. Tiene déficits fiscales, depreciación de la moneda. ¿Qué nos puede ofrecer Bielorrusia? Es un país que depende de empresas controladas por el Estado. Más bien la pregunta que nos haríamos es ¿qué perjuicios le trae este tipo de relaciones internacionales a Nicaragua? Y la respuesta es clara. Las acciones de Ortega no le dejan ningún beneficio a Nicaragua. Estas acciones en materia de relaciones internacionales son peligrosas. Por eso le llamamos, allá por el 2009, cuando escribimos aquel libro sobre hechos y tendencias, Ortega y sus amistades peligrosas, porque meten al Estado de Nicaragua en un conflicto
innecesario geopolítico que más bien afecta a los intereses reales del pueblo de Nicaragua. Nuestra relación comercial histórica, como repito, es con las democracias, es con América Latina, con Estados Unidos, con Europa, con las democracias de Asia, particularmente con Japón y con Taiwán. Así que meterse a querer jugar en la liga de esas tiranías globalizadas, como es la tiranía de Rusia, la tiranía de China, es jugar el rol de tonto útil. Eso es lo que es Ortega, un tonto útil de Rusia, un tonto útil de China. Y hay que recordarlo y decirlo, Lukashenko es un dictador y ese es el verdadero atractivo que Ortega ve en él, que ve con malos ojos las relaciones con las democracias sólidas y estables porque las democracias no aceptan el régimen de Ortega y él sí parece entenderse con los tiranos porque hablan el mismo idioma, que es el idioma del encarcelamiento, de la opresión y de la tiranía.